justamente, ahora el tercer punto tiene que ver con el tema del concilio de Nicea que Constantino empieza a promover, porque Constantino hubiera Claro, sido inocente si su muerte hubiera sido antes de Nicea, pero su muerte es posterior a Nicea, cuando claro. Nicea ya había determinado que la doctrina católica era la trinitaria, Mm. ¿sí? Y pronunciado anatemas contra toda doctrina antitrinitaria. Entonces, una de las razones por las que dicen que Constantino fundó el catolicismo es porque lo fundó con el concilio de Nicea, porque ni entre los protestantes se ponen de acuerdo de cuándo lo fundó, sin el edicto de Milán, sin el concilio de Nicea. La razón fue la siguiente: como bien dijo padre, había una lucha que había surgido de la escuela de Alejandría, ¿sí? La escuela de Antioquía literalista en extremo y la escuela de Alejandría alegorista en extremo, y ninguna de las dos cosas es cierta, porque ni los de Antioquía eran en extremo literalista, ni los de Alejandría eran en extremo alegorista. Y los grandes herejes antitrinitarios, incluyendo al mismísimo Arrio, surgió educado de la escuela de Alejandría, que cuando Arrio fue con su doctrina a Alejandría, se topó de pechito con la escuela, una de las escuelas más ortodoxas de toda la Iglesia Católica, y allí fue cuando se armó todo este bardo que empezó durante muchos siglos a generar problemas en la Iglesia. La cuestión es que cuando Constantino quiere unificar al cristianismo y dice, bueno, no puede haber semejantes peleas entre los cristianos, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la doctrina oficial, él convoca a todos los obispos él convoca a todos los obispos católicos de todo el planeta para tener un concilio universal donde se determinara cuál era la doctrina respecto de la deidad o no deidad de Cristo. Y ese concilio fue el concilio de Nicea. A partir de allí, por primera vez, los cristianos pueden reunirse, los obispos de todo el mundo, porque la Iglesia Católica había tenido muchos concilios antes, pero todos regionales, porque nadie se quería arriesgar, por así decirlo, a que todos los concilios se metieran en un templo, de repente viniera el ejército romano y los matara a todos los obispos de toda la Iglesia Católica a la vez, ¿sí? Entonces, ahora, en tiempos de paz, el pueblo podía ceder a sus obispos, por así decirlo, para que se congregaran todos en un solo concilio y determinar la doctrina. Pero bueno, lo cierto es que si bien Constantino fue el ideólogo, por así decirlo, de este concilio, lo único que hizo Constantino a favor de este concilio fue cuando vio que la cosa se dilataba y que no llegaba a una solución, le dijo, bueno muchachos, tenemos que ponerle punto final y determinarla, apurarnos a tomar una decisión con respecto a esto. Pero fuera de eso, la decisión de cuál era la doctrina católica la tomaron los obispos, no el emperador del Imperio Romano. ¿Sí? Constantino siempre tuvo claro que él fue el emperador del Imperio Romano y la iglesia era una institución divina, lo reconoce él en sus propios escritos. La cuarta razón por la que los protestantes dicen que Constantino fue el fundador del catolicismo es porque la lengua oficial de la Iglesia Católica es el latín, ¿sí? Y Claro. Constantino hablaba latín, pero ellos dicen, pero Jesucristo no hablaba latín, Jesucristo hablaba hebreo y griego. Entonces, si la Iglesia Católica tiene como religión oficial el latín y la Iglesia que fundó Cristo tiene como lengua oficial, tiene como lengua oficial el hebreo y el arameo, entonces no pueden ser la misma iglesia y tienen que ser una iglesia distinta. Ok, supongamos que eso es cierto por un momento. Entonces hay una tercera iglesia, que es la iglesia fundada por vaya a saber quién, que hablaba en griego y que escribió todo el Nuevo Testamento en griego, y que todos los obispos del siglo II y siglo III, no todos los obispos, al final del siglo II y todos los obispos del siglo III escribieron todos sus escritos en griego. ¿Y quién fundó esa iglesia? Porque esa es la iglesia de los mártires. Claro. La iglesia que más mártires dio fue la iglesia que hablaba en griego. ¿Sí? Las persecuciones más severas fueron las persecuciones del siglo III. Entonces esa iglesia de los gloriosos mártires, del valor inconmensurable, de la santidad hasta el extremo, no es ni la iglesia católica ni la de Cristo, porque fue una iglesia que fue fundada por alguien que hablaba griego. O sea, así de ridículo es el argumento de utilizar el idioma. La iglesia simplemente fue pasando de un imperio a otro, ¿sí? Y así como los judíos no dejaron de ser judíos por el hecho de hablar el idioma de Babilonia, Claro. ¿sí? Porque hablaban hebreo en un principio, pero después empezaron a hablar el idioma de Babilonia, cuando fueron deportados a Babilonia. El idioma no determinó que cambiara la religión, ¿sí? Entonces, así pasa con la iglesia. El idioma no determina quién la funda. El idioma simplemente determina en qué momento histórico, geográfico se encuentra la iglesia y cuál, llegado el caso del Imperio Romano, llegó a ser el idioma que todos conocían y que todos hablaban. Entonces la iglesia comenzó a escribir toda su documentación en latín, a traducir todos sus documentos al latín, a traducir la misma Biblia al latín, porque era el idioma del pueblo. Eso de que los protestantes nos dicen que la iglesia nunca habló en las lenguas vernáculas, eso es mentira, porque justamente la iglesia cambió tantas veces de idioma oficial, ¿sí? Que comenzó en hebreo, tuvo como idioma oficial durante 2 siglos el griego, y después como idioma oficial hasta el día de hoy el latín, pero eso no determina que Constantino haya fundado a la Iglesia Católica. La quinta razón por la que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica es
porque Cristo no fundó una iglesia en Roma, sino en Jerusalén. Claro. ¿Sí? Bueno, Dios tampoco fundó el pueblo judío en Jerusalén. Lo llamó sobre los lomos de Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y después en el monte Sinaí les dio sus leyes. Y después lo llevó a la tierra de Canaán, y no fue sino hasta los años del rey David, ¿sí? 1000 años después aproximadamente de Abraham, ¿sí? Que Dios estableció su ciudad capital de Jerusalén, en Jerusalén. Por lo cual, históricamente en el mismo pueblo de Judá, o el mismo pueblo de Israel, tenemos que se funda una cosa en un lugar y Dios va trasladando su capital o epicentro geográficamente conforme la voluntad de él. ¿Y por qué no lo habría de hacer también con la iglesia? Que surgió en la ciudad de Jerusalén, con Cristo allí en la cruz, tuvo luego su epicentro allí en Asia, donde estaba el apóstol Pedro, donde Pablo predicaba a casi todas las iglesias, luego se expandió hacia Europa, entrando por Filipos, si no me falla la memoria, y de ahí llega al Imperio Romano hasta llegar a Roma, donde Pablo y Pedro y otros muchos mártires mueren, y ahí es donde ellos fundan, por así decirlo, y sellan con su fe la fe de una iglesia que en la misma Biblia se dice que es la fe aprobada y amada por Dios. Entonces, el hecho de que la iglesia haya surgido en la ciudad de Jerusalén no significa que finalmente sea el lugar donde estuviera su cabeza, porque el rey David habitaba en Jerusalén, pero el pueblo de Judá no fue fundado en Jerusalén, no nace Claro, sí, en Jerusalén no. el pueblo de... No tiene mucha Así razón que, de bueno, ser la objeción, honestamente. Sí. no tiene mucha razón de ser toda la argumentación de los protestantes, pero bueno, para ellos es suficiente y no miran si realmente hay validez en sus argumentos.